¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es A Fondo, soy Eduardo Campos. Hoy vamos a hablar del tema de la percepción y la realidad. ¿Qué tan cerca están uno del otro? ¿Se siente usted inseguro? ¿Está usted inseguro? Vamos a ver esto precisamente hoy, aquí a fondo, con nuestros expertos. En un momento, comenzamos. A Fondo, con Eduardo Campos. Y como les decía hace un momento, hoy vamos a ver qué tan cierto es esta percepción que tenemos de inseguridad, qué tanto se acerca a la realidad y realmente la inseguridad está a la alza. Lo vamos a ver en un instante con nuestros expertos. Y mire, en un segundo bloque vamos a tratar el tema de la percepción. ¿Qué tanto, como les decía hace un instante, está cruzada? ¿En qué momento se encuentra con la realidad? Este es un tema muy sensible, que a usted y a mí, a todos nos viene a afectar y sobre todo impactar. Pero mire, ¿por qué? ¿Por qué se ha venido dando en nuestro país esta descomposición social? Nuestros expertos seguramente nos van a dar una importante luz en este sentido. Y finalmente queremos tratar con usted cómo nos sentimos aquí en nuestro país. ¿Está usted seguro? Lo vamos a ver en un instante. Comenzamos. Desde hace 19 años se viene midiendo de manera puntual y precisa la inseguridad, la percepción de inseguridad aquí en México. Algunos dicen que desde hace 21 años, da igual estos 2 años más o menos. Lo importante es, y la pregunta que le hacemos, ¿usted en casa se siente seguro? Según los datos, 3 de cada 4 personas dicen no sentirse seguras en distintos puntos de la Ciudad de México. Hoy, para eso tenemos especialistas que nos van a hablar no solo de la percepción de seguridad o inseguridad en la Ciudad de México, sino en el país entero. Y para esto tengo el gusto de que nos acompañe Manuel Vélez. Gracias, bienvenido, Manuel. Él es subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Bienvenido. Gracias, Eduardo, por la invitación. Y pues tenemos aquí a un hombre de casa, nuestro amigo Javier Oliva. Es profesor, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, la UNAM, es especialista en temas de seguridad. Javier, bienvenido. Gracias, Eduardo. Al contrario, estoy muy contento de estar nuevamente aquí con usted. Gracias. Y nos engalana esta mesa la presencia de nuestro director de noticias, Paco Ramírez. Bienvenido, Gracias, muchas Eduardo. Gracias por estar Gracias con por nosotros. Compartir con expertazos y hablar de este tema que es tan relevante para nosotros, ¿no? Y sin más, yo les pongo en la mesa la primera pregunta, señores. ¿Es real esta percepción de inseguridad, Javier? Desde luego, en las distintas mediciones, Manuel lo sabe mejor que yo en ese sentido, yo me voy a referir particularmente a la del INEGI y a las mediciones que también se hacen desde las oficinas de seguridad pública del país, en donde sistemáticamente hemos venido rompiendo a la alza los indicadores de los delitos de alto impacto, ¿no? Entonces, tenemos 2 referentes en ese sentido. Por un lado, las mediciones de los índices de victimización del INEGI, que de reciente manufactura, y desde hace 20 años que se miden los delitos de alto impacto. Estaba leyendo un informe de que en el mes de agosto, ¿De este año? Sí, de este año, con el número de homicidios dolosos contabilizados con carpetas de investigación, un mexicano fue asesinado cada 15 minutos durante todo el mes. Un mexicano cada 15 minutos, cada 15. promedio. Tremendo. ¿No? Entonces, pues traemos unos indicadores de violencia que se están agudizando y que desafortunadamente en la recta final del gobierno, pues pareciera que las cosas pudieran salirse aún más de control. ¿Qué datos está en el Observatorio Nacional, Manuel? Mira, en el Observatorio Nacional Ciudadano utilizamos los datos oficiales, los que reporta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y coinciden, sí, que 2018 será el año con mayor tasa de homicidio doloso de los últimos 20 años. A inicios de este año nosotros pronosticamos que así sería, así fue 2017, siempre somos
tratamos de pronosticar las series delictivas y cuando vemos los resultados, pues sí nos espanta, y conforme va pasando mes tras mes nos damos cuenta que se van cumpliendo con una suerte de profecía autocumplida y Más violento 18 que 17. Sí. Sí. Pero, a ver, díganme una cosa, ¿de qué nos pueden funcionar los números? Y esto siempre lo he comentado, no es un ataque contra el observatorio, contra el INEGI, contra las organizaciones que lo hacen. ¿De qué nos pueden servir si la autoridad no los toma, no los hace suyos y dice, a ver, ¿cuál es nuestra estrategia? Que de entrada, vamos a entrar por ese lado, una estrategia que ha sido fallida no de esta administración, sino de ya varias administraciones atrás, y por eso el crecimiento. Mira, es una pregunta que yo creo que quienes nos dedicamos al análisis de la seguridad todavía nos hacemos, todavía nos cuestionamos, claro. ¿no? Quien diga que en seguridad lo sabe todo, se claro. equivoca, ¿no? O sea, por el simple hecho de que estas mediciones solo nos reflejan como una superficie, la superficie del problema, pero hay que tomar en consideración que esta información nos sirve para dar diagnósticos a nosotros como organización de la sociedad civil, pero a las autoridades les debería servir como ahí está el como punto. Focos rojos, como predictores, y que esta información les apoyara a tomar decisiones. En la práctica, esta información suele ser, digamos, Manuel, despreciada. Desafortunadamente, sí, como sociedad poco nos sirve. Hemos venido haciendo mediciones. Hemos visto cómo los índices van a la alza. Desafortunadamente, pues estas mediciones, insisto, poco sirven, ¿o no? Sí, fíjate, ¿cómo lo ves, Javier? Hace poco Edna Jaime, de México Evalúa, presentó un programa, los resultados de un estudio. No recuerdo bien exactamente el número, era 5.501 me parece, hablando de un número de homicidios dolosos en la Ciudad de México en particular. Con estos datos puede georreferenciarse, que es el término técnico, lugares de alta incidencia delictiva, en este caso la comisión de delitos, que uno puede darse una idea como ciudadano común de dónde están los lugares peligrosos, pero otra cosa es ya tener los números, ¿no? Y las causales, las condiciones, los horarios, la tipología de la víctima, etcétera. Toda la radiografía, pero ¿de qué nos sirve, Javier? Bueno, el tema está precisamente que las autoridades, ¿no?, en sus distintos ámbitos de responsabilidad han sido incapaces, por lo menos al día de hoy que estamos aquí sentados, conversando, al día de hoy no han sido capaces de rectificar, ¿no? Es decir, porque rectificar significaría asumir primero una conducta autocrítica para sumar los planteamientos como los que plantea Manuel Vélez, para que de alguna forma esto permita ajustarlo y redirigirlo. No es así. Se persiste en una ruta casi a nivel de una obstinación, ¿no?, en donde no se modifica el planteamiento. Y los resultados los estamos viendo hoy. Y no se va a modificar, a como lo vemos, la nueva administración pareciera que no se va a modificar esa estrategia. Y déjame preguntarles algo más. Las estrategias del gobierno federal han sido en contra de la inseguridad y la violencia, pero hay distintos tipos de inseguridad y violencia y no se pueden atacar de la misma manera. No puedes atacar igual al crimen organizado que a la delincuencia común. Esta percepción de inseguridad, ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿Qué es lo que reporta el INEGI? Sí. Y sobre todo algo más, Paco, todavía para profundizar tu pregunta. Cada 6 años tenemos un nuevo anuncio de la política contra la lucha al crimen, anticorrupción. ¿Cómo? Lo que pasa es que... Bueno, adelante. Por favor. Para contextualizar un poco los datos que sacó el INEGI la semana pasada, me parece, en particular de la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, reporta una tendencia creciente del porcentaje de personas mayores de 18 años que dicen sentirse inseguros. Llegó a un récord y de aquí la cifra
que se mencionó en varios medios de comunicación, de 3 de cada 4 personas en México se sienten inseguros. Y ese es un récord inédito, al menos desde diciembre de 2015. Y si uno examina los resultados ya a nivel área metropolitana, a nivel ciudad y área metropolitana, lo que se da cuenta es que hay distintos focos rojos. O sea, no es lo mismo no es la misma situación de inseguridad que se está viviendo, por ejemplo, en Ecatepec, que la situación que se vive en Puerto Vallarta. La encuesta revela los siguientes focos rojos: es Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México, en la parte norte y oriente, Fresnillo en Zacatecas, Guadalajara, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Uruapan, Cancún, Reynosa, Villahermosa, Coatzacoalcos, Tapachula, Guanajuato y San Luis Potosí. Son las ciudades que tienen los porcentajes más elevados de percepción de inseguridad. Y por otro lado tienes unos focos blancos, a saber, San Pedro en Nuevo León, San Nicolás, Saltillo, Durango, Puerto Vallarta, Mérida. Entonces sí tenemos heterogeneidad en esta percepción de inseguridad entre ciudades. Claro. Y sobre este mismo punto hay que señalar que estamos en un ambiente de lo que se conoce como la psicología conductista, es decir, percepción es realidad. Así es. ¿no? Cuando esto se hace esta experiencia se extiende de una manera tan amplia en una sociedad, pues evidentemente, aunque no sea así, se asume y se crea una atmósfera en ese sentido. Y entonces los lugares, por ejemplo, en la encuesta del INEGI, el lugar donde los mexicanos nos sentimos más inseguros es en el cajero automático. Así es. Claro, porque es el más... Ahora, esto no necesariamente quiere decir que ahí se cometan la mayor parte de delitos. Eso es una Pero cosa. la percepción es los cajeros. Y la medición también es diferente, porque, por ejemplo, si se suben 2 delincuentes y asaltan un camión de pasajeros, con un solo evento delictivo estás teniendo 45 víctimas. ¿Sí me explico? Así es. Entonces las mediciones también requieren de algunas precisiones para que también el tomador de decisiones pueda actuar con mayor agudeza, con mayor presión y sobre todo con mayor oportunidad. Entonces es indudable, se apuntaba hace un momento, los índices delictivos en los casos de alto impacto han venido al alza de los últimos 5 o 6 meses, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en condiciones? Mi recientemente desaparecido director de tesis doctoral, José Luis Orozco, tenía una frase muy ilustrativa en donde decía: una seguridad pública débil te arroja una democracia débil. No una democracia en términos de ir a votar y sufragar, o sea, ese es un procedimiento, ¿no? Lo que estamos hablando son de condiciones de convivencia en donde el ciudadano se pueda sentir seguro y protegido, porque si no se siente protegido por la autoridad, estamos hablando de una debilidad estructural. Y esto evidentemente tiende, en la medida que se vaya prolongando cronológicamente, termina por afectar el funcionamiento institucional y social además, ¿no? Vamos a tener que hacer una pausa. Regresamos en un momento más porque la seguridad es algo que todavía no logramos resolver en este país. Bueno, eso detona, ¿no? En los cortes comerciales, sin duda que nos nutrimos mucho y deberíamos de integrarlos, no tener cortes. Pero bueno, así es la televisión, tenemos que hacerlos. La pregunta entonces va en este sentido. Hemos escuchado planes, proyectos y hemos conocido a los titulares encargados de darnos mayor seguridad, pero tenemos sexenio tras sexenio tras sexenio, con un partido, con otro partido, y las cosas vemos que no avanzan. ¿Es estrategia o es ejecución? Oh, desde luego que es diseño y ejecución y corrección. Es decir, si ustedes observan, por lo menos desde el sexenio de Ernesto Zedillo, se han tenido políticas reactivas a cada crisis, ¿no? ¿Cuántos programas se han anunciado para Tamaulipas, Guerrero, déjame Michoacán? Preguntarte, esto lo estábamos platicando y yo creo que vale la pena integrarlo. Ahorita que mencionaste Zedillo, lo platicábamos antes, me envió al magnicidio de Colosio y tú mencionabas otros 2 acontecimientos que yo creo que marcan un parteaguas en el que empieza a ascender el nivel de inseguridad en el país.
Sí, como evidencias criminales, con un contexto político muy convulso, ¿no? En medio de una crisis económica sin antecedente en la historia, Exactamente. en la historia de México. Pero lo interesante de ese proceso que arranca, de acuerdo a mis investigaciones, en esa administración, se ha venido agudizando. ¿Qué se rompió? Yo creo que es un proceso de ruptura. Imagino estos glaciares, ¿no? del casquete polar ártico o antártico que se comienzan a desprender, pero por razones fundamentalmente de falta de continuidad y de aplicación de las Los medidas, datos ¿no? duros, Manuel, ¿qué nos dicen de lo que se ha venido revisando desde 21 años para acá, 19 años para acá? ¿Qué nos dicen estos datos duros? Mira, los datos duros a veces hay que contextualizarlos, ¿no? Todos van a la alza, ¿eh? Sí, todos van a la alza, pero en la evolución histórica, por ejemplo, del homicidio doloso, nosotros recordamos cómo llega un pico en 2011, y entre 2011 y 2013 empieza una tendencia decreciente. Entonces fue en ese momento, en los primeros meses de la administración de Enrique Peña Nieto, que ya muchos ya habían echado las campanas al vuelo. El pacto por México el problema ya se solucionó. 2014 se mantuvo estable y creo que no alcanzamos a comprender qué es lo que sucede en cada momento. Creemos que cada ola de homicidios dolosos es igual a la anterior. Y no vemos cómo los procesos de descomposición se van relacionando. En el último proceso de descomposición, el incremento de homicidios dolosos que viene desde 2015 es distinto del que ocurrió en 2007-2008. Es distinto, primero, en la rapidez con la que suben los homicidios, y es distinto por la distribución geográfica de estos, ¿no? Empezamos a ver como focos rojos teníamos siempre a Chihuahua en 2007-2008, y hoy tenemos a Guanajuato, que está liderando los... Colima. Guanajuato, que Colima, era la ciudad, el estado más seguro. Que no pintaban, o que a lo mejor en 2007-2008 sí tuvieron incrementos, pero eran incrementos moderados. Entonces creo que uno de los errores de las administraciones es creer que cada problema es igual al anterior. Entonces tenemos como ese problema de mala memoria institucional y reaccionamos a problemas distintos con las mismas respuestas. Y otra parte, una segunda parte de mi intervención va hacia nosotros como sociedad, cómo construimos el relato de la inseguridad, ¿no? Tenemos una parte, la teoría nos dice que la inseguridad se compone de elementos objetivos y de elementos subjetivos, ¿no? Los elementos objetivos que se refieren a la victimización, lo que comentaba Javier, que en un evento delictivo puedes tener 45 víctimas, ¿no? Y esas 45 víctimas regresan a su casa, traumados, algunos más, otros menos, por lo que sucedió. Pero también tienes una construcción del relato de la inseguridad subjetiva, es decir, cómo a través de los medios de comunicación, a través de la forma como reaccionan las autoridades, se va construyendo esa simbología de la inseguridad, ¿no? Esa simbología del atracador, del asaltante, la simbología del narcotraficante, y eso, digamos, es lo que va entrando y es lo que el ciudadano va interiorizando y expresa en estas encuestas. Y conforme suben los índices delictivos, la percepción va a ir creciendo. Pero si empiezan a bajar los índices delictivos, la percepción de inseguridad difícilmente se va a mover. A ver, Paco, te pregunto, ¿hasta cuándo crees tú que van a seguir estos análisis, estudios, cifras, que pues se repiten y se repiten y se repiten, pero las soluciones no las hemos visto todavía, no las percibimos? Vamos, el problema de la inseguridad es un cuento de nunca acabar, lo decía yo al final de la... Pero no podemos conformarnos y acostumbrarnos a vivir así. Mira, yo retomo lo que mencionaban. Por un lado, Javier, falta de liderazgo
¿sí? ¿De quién? ¿Del presidente de la República? Desde el presidente, para tomar una estrategia, ¿sí? Una estrategia primero de prevención. Es que la clave está ahí. Porque estamos teniendo una estrategia de combate, no de prevención. Reactiva. Reactiva. Yo insisto, no sé si me permites. Sí, por favor, Javier. En ese mismo sentido, para abonar a tu argumento, si es posible, es indudable que desde hace muchos años estamos en una serie de programas, propuestas, nunca utilizo la palabra estrategia porque no existe, programas, políticas que tratan de incidir en la contención y sometimiento de la criminalidad, es decir, son planteamientos que van a tratar de confrontar las evidencias, pero no las causas. Esto es un asunto de causas. Ya una vez consumado el delito, pues entonces ya cambia totalmente la Pero el la análisis perspectiva. siempre ha crecido y siempre ha sido muy bueno. ¿Qué es lo que está fallando? ¿El diagnóstico o la implementación? Indudablemente la instrumentación, ¿no? Se repite esto otra vez, la coordinación, como si fuera un karma, ¿no? Como si por la fuerza de repetirlo se fuera a dar. Y esto no funciona así. Y otra vez vamos a hablar de coordinación. Nuevamente se está hablando de este tema. Así es. Y coordinación. Lo que se necesita es compartir información en tiempo real, crear protocolos de confianza interagencial, tener las medidas jurídicas adecuadas. Mientras no haya... Pero Javier, hemos oído hablar de la Plataforma México se creó. Se desmanteló por eso. De hecho, en este sexenio... Es que eso es a lo que yo Eso voy. que señala Manuel, se desmanteló. En este sexenio, De un sexenio el al otro, ¿qué presupuesto cambió que se le destinó a Plataforma México, en este sexenio abandonamos Plataforma México. Que venía dando buenos resultados. Que venía dando De buenos- todo el dinero que se invirtió y todo lo que se logró avanzar. Para tener todo un centro de logística en el que se tuviera toda Coordinación. la información de todos lados y se pudiera tener Es un tema de una liderazgo, data. porque venimos con Entonces- las tendencias de empezar de cero otra vez. Exactamente. Y el no me cada gustó, 6 años. no me gustó la estrategia, Claro. perdón, el plan que propusiste, pues lo cambio y abandono Mira, lo que este tengo, país ¿no? ya hay tanta muerte, dolor, miedo, destrucción. O sea, no podemos empezar otra vez de cero. No es permisible. Y lo más Y cada grave 6 de años esto empezamos de cero. es que ya nos hemos empezado a acostumbrar Sí. a hacerlo cotidiano A tolerarlo. en nuestra vida. Exacto, A Manuel. tolerar la inseguridad es Convivir con ella. A convivir con ella. Tremendo. Y de hecho, los datos de la ENSU te dicen que la gente se está volviendo más pesimista cada día. Hay una pregunta que está incluida en la encuesta sobre cuáles son sus perspectivas o sus expectativas respecto a cómo va a evolucionar la delincuencia. Los próximos 12 Y meses, los esta próximos 12 información meses. que tú dabas. Y coinciden que ese 75% que la situación o sigue igual o empeorará. Y la gente reacciona e interioriza esta amenaza y empieza a cambiar sus hábitos. Empieza a cambiar desde aspectos muy sencillos como cambiar una chapa. Había un estudio que ahorita recuerdo que seguía a varios individuos en México y examinaba cuál era el efecto en las comunidades donde había mayor percepción de inseguridad, y lo que encontraba era algo peculiar que a lo mejor ahorita nos parecerá una cuestión menor, pero lo que encontraban es que en promedio las personas que estaban muy expuestas tendrían a dormir creo que 2 horas menos. Entonces, siempre, Interesante. y ese era un estudio serio que era con estructura panel. Entonces venían siguiendo a todas las personas en un periodo, en el siguiente, en el siguiente, en el siguiente. Ajá. Y ese es un diseño pues, robusto que nos está evidenciando claramente que, aunque sean horas de sueño, hay efectos. Pero lo muy más duros. grave de esto, y se los pregunto, ¿ya ha influido la inseguridad en un cambio de vida de los Estilo de vida, mexicanos? por supuesto. Pero denme una respuesta rápida porque tenemos que irnos a un corte. ¿Tú crees que ya ha influido, Paco? ¿Ya ha cambiado la forma en la cual tú vivías hace unos años y vives por ahora? supuesto, por supuesto. Manuel. Claro, cartera doble. Para empezar, Casarse, las fiestas en varios municipios de Tamaulipas, la gente ya se casa los domingos en la mañana. Ustedes lo están escuchando. Sí está impactando ya en la vida cotidiana de todos nosotros, pero no hemos encontrado la forma de ponerle un alto todavía. Una pausa, regresamos.
Mira, A ver, los justicieros. Déjenme preguntarles algo. Esta descomposición social nos ha llevado a fenómenos nuevos. Hablar de los justicieros, hablar de que los papás no dejan ya salir a los niños a la calle a jugar. Los linchamientos. ¿Esta descomposición a dónde nos va a llevar? A la autodefensa. Ya está, Paco, la autodefensa. Estábamos hablando, pero y revisemos Michoacán y revisemos Guerrero. No hablo de las autodefensas, sino de la autodefensa, que tú mismo te defiendas y que tú mismo defiendas. ¿A la ley de la selva nos va a llevar? A la ley de la selva. Y esto sale porque en el corte les platicaba que yo ayer recibí un video en el que hay, no recuerdo ahorita la organización, pero está invitando a que la gente se arme. Y eso es muy peligroso porque se pierde entonces, sí, la legalidad en todos los sentidos. Es la ley de la selva, es la ley de la selva, sí, donde nos están invitando a llegar. Sí, lo que pasa es que históricamente, bueno, es mi deformación como profesor, pero históricamente el Estado tiene dos funciones. Una es garantizar la integridad del territorio y la otra es garantizar hacia adentro la seguridad personal y patrimonial de la persona. Si alguna de estas dos cosas falla, no hay Estado. Porque si el Estado no puede defender el territorio respecto de otro Estado, de otros agentes, pues desaparece la soberanía. Pero si desde adentro el Estado no tiene la capacidad para garantizar que el producto del trabajo del ciudadano, que es su patrimonio, y no puede garantizar su integridad personal, estamos ante el debilitamiento estructural del propio Estado. Pero nos espanta, y sobre todo en nuestros políticos, les espanta mucho la frase de un Estado fallido. Bueno, yo lo que percibo más bien es un Estado debilitado, eso no hay duda. Bueno. Un Estado con cierto nivel de depredación creciente, desafortunadamente. Y, bueno, ahí están los indicados y ahí está el tema. Precisamente. Estamos lo que pasa es que México está en una gran paradoja. Estamos viviendo el proceso de renovación de la clase política del país a través de la democracia. Ya no hay nadie que pueda decir que en México la democracia no está consolidada. Tenemos 3 alternancias en menos de 18 años, en el poder, en el poder ejecutivo. Pero esto, ¿en qué se ha traducido en calidad de vida? Exacto. Es decir, ¿cuál es el correlato? Y en general en América Latina tenemos un problema muy serio. Algo estamos haciendo mal. Porque la democracia nos ha traído como secuela la violencia, nos ha traído la corrupción. Es decir, cuando en realidad la democracia deberá traer paz social, desarrollo, proyección del país. Y estamos viendo, por ejemplo, ahí de tu comentario, un retroceso. O sea, en aquellos países donde ya, bueno, un retroceso desde mi perspectiva, en países, pongo el ejemplo de Brasil. Brasil experimentó el periodo con Lula, el periodo con Dilma, sus procesos de destitución y ahorita la llegada, o muy probable llegada de Bolsonaro, no, pues que tiene segunda una vuelta. Postura reactiva y muy paralela a un Estado, digamos, de corte autoritario. De corte autoritario. Entonces, el riesgo que corremos como sociedad, con sociedades donde la inseguridad se vuelve un problema que trastoca la vida de la mayoría, es que nos cambia. Entonces nos hace más favorables hacia iniciativas reactivas, hacia iniciativas de mano dura. Es como si fuera una droga. Entonces queremos... Esta droga funciona de la siguiente forma. Sigo viviendo con inseguridad, demando acciones reactivas. El gobierno ofrece esas acciones reactivas porque no sabe hacer otra cosa. Hasta el momento muy pocos gobiernos han sabido hacer cosas distintas. Eso en particular se ve más en lo local. Hay algunos casos que llaman la atención. Algunos casos que llaman la atención. No me gusta llamar éxito porque siempre que echamos las campanas a volar, algo sucede. En el caso de Ciudad Juárez, cuando lanzaron la iniciativa Todos Somos Juárez, hombre, estábamos todos gozosos, el milagro de Juárez, pero la entre realidad otros. Es todo pero lo contrario. Años después nos regresa Juárez con problemas pues todavía severos, ¿no? Entonces, eso de hablar de éxito, casos de éxito no me gusta. Pero cierro mi comentario en el que
las iniciativas de mano dura se vuelven una adicción y que tarde que temprano, si la siguiente administración no hace las cosas bien, nos vamos a enfrentar a dilemas más fuertes. Complicado. Pero a ver, dime, más ¿cuál es la... si no es con mano dura, ¿cómo podría ser? Bueno, Y estamos en un círculo. Esto lo que está generando, Paco, de lo que tú dices, es que hemos caído a un círculo vicioso en el cual tenemos que romper para llegar al círculo virtuoso finalmente. Bueno, Que debería sí, ser sí. un país de leyes. Va a sonar como a broma de mal gusto, pero por ejemplo en El Salvador, a mediados de los 90 se aplicó un programa mano dura, por eso me acordé. Como fracasó el siguiente presidente, ¿qué creen que aplicó? Super mano dura. Hasta falta de imaginación, Sí, pero claro. yo insisto, estamos en políticas reactivas y que están atacando solamente las evidencias. Lo que pasa es que las políticas de prevención son menos lucidoras para los políticos, ¿no? Ahora, ha fallado todo, y yo se los pregunto. Estamos hablando de los No, hay planes y cosas los que se han proyectos. hecho bien, también es Pero cierto. vamos, hablando más de fuera de México, hablando de todo este entorno latinoamericano, no solamente es el problema de la inseguridad, ¿sí? Sigue el tema de la pobreza, de la corrupción, de la impunidad. Todos tenemos el mismo corte, y no atacamos ninguno de ellos de manera puntual y exitosa. Digo, no es que en Alemania no haya pobres o no haya corrupción, lo que pasa es que sí se sanciona. Hay leyes. Lo que pasa es que sí hay políticas redistributivas. Bueno, tú eres economista, no voy a hablar de esos temas, pero el tema radica precisamente en eso, o sea, que hay políticas compensatorias o correctivas. Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, para concluir todo el bloque del continente. Claro que tienen esa problemática. El asunto es cómo se aborda y cómo se trata de mitigar. Y cómo se aplican las leyes, que ya están, el Estado con sus leyes, sus reglamentos, sus constituciones, cada uno de los países que integran el continente, pues yo no creo que ninguno de ellos esté realmente mal hecha. No, pero el tema es la instrumentación. Ahí está el problema, ahí está, Javier. Ahí está, y ahí es la pregunta, ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir como sociedad para poder romper este problema de la aplicación de leyes? Te pongo un caso que nos refleja muy bien estos problemas de instrumentación. La ley sobre desaparecidos, una ley que apoyaron muchos colectivos de familiares de estas víctimas de desaparecidos, y crea un entorno institucional muy novedoso. Crea la Comisión Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, tiene un Consejo Ciudadano. Tú lees la ley y es una maravilla. O al menos, respecto a lo que teníamos, es una mejora sustancial. Un avance importante, pero sin duda. dice qué le toca a cada quien. Claro. Pero cuando nosotros nos vamos ya a la implementación, tienes que a la Comisión Nacional de Búsqueda le das un presupuesto reducido. ¿Cómo vas a buscar a 37,000, aproximadamente a 37,000 personas desaparecidas con, me parece, sin precisar, 106 millones de pesos que al parecer todavía no les asignan, así entregan? Entonces, a mí me parece, ¿cómo vas a tener una institución operando sin presupuesto? Con corta de personal? Entonces, no, es un tema. Estamos muy acostumbrados a los sistemas obesos, también. Aterrizo en algo real. Vamos afuera a cualquier banco de esta ciudad y casi de cualquier lugar importante de este país, y el policía, si es que hay uno en el banco, o está dedicado a que se estacionen los coches, viene, permítanme la frase, o lo vemos dedicado a hablar por teléfono o platicando, pero lo menos ocupado es en la seguridad de la gente que va a un banco. Y donde tú mencionabas hace un momento, la mayor percepción de inseguridad se registra en los cajeros. Aunque ese policía no está para cuidar a la gente, está para cuidar al banco. Está para cuidar al banco. Correcto. Pero el banco, ¿qué es lo que debe de ofrecernos? Es que ya ha crecido. Es que dentro del establecimiento yo creo que han bajado sensiblemente los asaltos bancarios desde hace muchos años. Pero fuera del banco, el policía se lava las manos y dice, pues bueno,
yo ya te atendí, ya estuviste en la institución, sacaste, metiste hiciste la operación que tenías que hacer, saliste de la institución y hasta ahí queda la responsabilidad del policía. Sí, y es que también los índices de inseguridad tienen que ver con la capacidad que tenga el Estado de sancionar el delito. Ahí es decir, el punto. nuestros niveles de impunidad están al 98%. Entonces, la posibilidad de que la autoridad te atrape es proporcional a la que te saques Y que te castigue. Y que te saques el melate, ¿no? Entonces, ese se vuelve el aditivo o la dupla corrupción, impunidad, pues evidentemente es lo que alimenta la comisión de los delitos. Porque La insisto, corrupción. te pueden atrapar, puedes entrar a proceso, pero de eso a que se te sentencie. Puertas giratorias ya hay en muchos reclusorios Claro. y en muchos ministerios públicos. Una pausa con esto y regresamos. Mire, otra vez los cortes. Se pone muy sabrosa, muy interesante la plática. Pero la cuestión está, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué hacemos entonces para estar más seguros? ¿Qué le corresponde a la ciudadanía? ¿Qué le corresponde al Estado? Exacto. Yo, la mejor definición que he encontrado de seguridad pública es del diccionario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que dice, al final, la seguridad pública es un asunto de vecinos. De vecinos. Sí. Es decir, es un asunto de microsistema social, ¿no? De protegernos, de tenernos confianza. De tu cuadra. Ese es el punto, ¿no? ¿Ok? Entonces, empecemos por ahí, porque si pienso o supongo, como la mayoría de los ciudadanos, que el tema de la inseguridad me lo tiene que resolver la autoridad, pero si yo el día de la quincena me voy a un table dance, que son negocios que regularmente están en la línea de la ilegalidad, ¿no? Entonces, si salgo a las 3 de la mañana en estado de ebriedad, yo también, ¿qué estoy poniendo de mi parte como ciudadano para ser víctima? Lo que se llama víctima propiciatoria, Claro, ¿no? Entonces, también hay que apelar a la conducta de autoprotección del ciudadano de manera responsable. Correcto, Y esto pero resulta permíteme fundamental. que te interrumpa nada más la pregunta para poner este ejemplo que nos puedas dar luz. ¿Qué pasa cuando el trabajador que viene Sí, claro. en un transporte público es asaltado con su quincena y va a las 7 de la noche? Y hace 2 horas a las 7 de la mañana. Hace 2 horas de traslado. No, desde luego. O sea, el tema, Entonces- sí, el tema radica también, no solamente en eso, sino también en el momento de la denuncia. Es decir, ese trabajador honrado, que somos la mayoría de los mexicanos, va a la autoridad a denunciar el delito. ¿Cuál es la consecuencia de esa denuncia? Burocracia. No hay de respuesta. Que lo manden a su casa. No, y que te tardes Y que horas. te tardes 4 horas, En por lo promedio, menos, en promedio 4 horas. de en acuerdo con levantar, la así MVP. es. Pero bueno, es importante lo que mencionas. Insisto, en la autoprotección o autodefensa, que es lo que mencionaba hace un momento. Lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué pasa cuando vas en el coche? Los que vamos manejando, vamos con el teléfono celular. Si no precisamente manejando, pero sí en cada alto chin agarras el teléfono y te pones a checar cómo van las cosas, si están bien en casa, lo que tú quieras. Y es el momento más propicio para que llegue alguien y te asalte. Correcto. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ponernos a las vivas, ¿no? O sea, yo llego, y soy absolutamente honesto, el camino a la casa de ustedes, y por supuesto la de ustedes, han ocurrido muchísimos asaltos. Uno de ellos con Alfredo Adame, que estaba como candidato en aquel entonces alcalde en Tlalpan, y lo asaltaron en esa esquina que es absolutamente oscura, te toca el alto y no hay tienes para dónde. Bueno, pues llego ahí, agarro el celular, lo meto entre mis piernas, por si suena y se prende la lucecita, y estoy como escáner, todo el tiempo y con el corazón así, porque no sabes en qué momento puede llegar alguien a asaltarte, ¿sí? Ni siquiera sabes de quién te tienes que cuidar, porque puedes ver a una mujer tal vez hasta indefensa y es la que te va a dar. Entonces sí tenemos que trabajar nosotros en nuestra seguridad, en seguridad en nuestros autos, en seguridad en el transporte público, en seguridad en nuestras casas, con nuestros vecinos, como bien mencionas. Tenemos que conformar un plan de seguridad, al menos en lo interno. Manuel. De hecho, esa es una recomendación que da David Lee, que se encarga de redactar un documento muy
oportuno sobre cuáles son las recomendaciones para la ciudadanía de seguridad en el trabajo, en la casa, en la escuela. Y creo que un punto de partida es ese, ¿no? Un punto de partida es que el ciudadano tome conciencia de qué es lo que puede hacer en su entorno, sin caer en encerrarse en su casa, que es una tendencia, ¿no? O sea, si yo me encierro, pues estoy seguro. En teoría seguro, ¿no? Seguro. Pero otra parte tiene que ver con la construcción de instituciones que funcionen. Y decirlo suena muy sencillo, ya lo han dicho también muchas veces, necesitamos instituciones sólidas, necesitamos instituciones que le respondan al ciudadano, y que creo que la apuesta, aunque la palabra apuesta es poco oportuna, lo que se tiene que hacer es concentrarnos en lo local. Y esa concentración en lo local tiene que ver, número uno, con saber en las colonias qué es lo que está pasando. Y eso que está pasando, ¿cómo darle respuesta a eso? Te pongo el ejemplo. En la colonia San Pedro de los Pinos, ya están georreferenciando ellos mismos los delitos. Y lo ves en redes sociales que le mandan a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, le mandan el mapa, aquí ocurrió en esta calle este asalto, tal fecha, y creo que es algo que es trabajo que le debería tocar a la misma Secretaría de Seguridad Pública, poner a disponibilidad del ciudadano este tipo de mapas para que tome decisiones, pero que ya los ciudadanos están superando a las mismas instituciones. Pero fíjate, hay la capacidad. Porque ese es el punto. Hace un momento, queremos dejarle la seguridad a las autoridades. Hay la capacidad de infraestructura para hacerlo, para cuidarnos cada uno de nosotros. Pero más allá de eso, Paco, que Javier nos pueda dar, ¿hay la capacidad de organización ciudadana? Bueno, es evidente que no. Tenemos una ciudadanía poco proactiva, ¿no? Yo soy presidente de la Asociación de Condominios en donde vivo, y fue un martirio irnos a dar de alta a la delegación Benito. Claro. Lo que tiene que hacer la autoridad es facilitar que la ciudadanía se organice en lo que sea. La Asociación de Amantes de los Pasteles de Chocolate. Sí. Eso no importa. Que no tengas que ir a hacer un trámite. Lo que hay que hacer es fomentar la organización social. Facilitar. No obstaculizarla. Exacto. ¿No? Entonces, ese es el primer punto. El segundo aspecto, por ejemplo, el tema de... Londres es la ciudad más videovigilada del mundo por metro cuadrado. Se calcula que una persona de su lugar de partida a su destino pasa por aproximadamente promedio 200 cámaras de videovigilancia, que tienen dos características: funcionan y están monitoreadas, ¿no? Y los estudios internacionales establecen que un monitorista puede atender al mismo tiempo hasta 10 cámaras. En México aproximadamente el promedio es una por 35 o 40 cámaras. Cuando funciona. Además, ¿no? Entonces, que ocurre incluso en la capital del país, imagínate. Lo hemos visto. Entonces, a diario. Primero, la seguridad es cara, y segundo, la tecnología es un gran recurso. Es un gran recurso la tecnología. Entonces, ¿cómo se puede esto instrumentar que sea de utilidad tanto para la ciudadanía como para la autoridad? Y que no se preste a corrupción. Pero el tema... Ese es el punto. Si estamos escuchando que no se va a aumentar el presupuesto para la seguridad en el próximo gobierno, pues a mí me parece que no se puede enfrentar una problemática creciente con un presupuesto proporcionalmente disminuido, o que va a continuar disminuyendo. Y que tan malos resultados nos ha venido dando, a final de cuentas. Lo que hay ahorita, tan malos resultados, que es así como decías, ha venido siendo creciente este nivel de inseguridad, según los datos. Sí, según los datos y del presupuesto, al parecer, que se va a mantener la Secretaría en las funciones de seguridad, más o menos ronda el 1 o 2%, dependiendo si incluyes Marina y Ejército. Ahí varía en función del tipo de análisis. No hay quien dice que no lo debes contabilizar en funciones de seguridad, cuando en la práctica pues sí realizan funciones de seguridad, ¿no? Claro. Y otras economías destinan al menos
4 o 6% en seguridad. Entonces no podemos esperar que a partir de lo mismo, del mismo dinero, obtengamos mejores resultados. Se le necesita invertir más, pero también se le necesita invertir mejor. No vamos a gastar lo mismo ni invertirle a las mismas cosas que sabemos que no funcionan. Pero Antes, si no sabemos cómo... ni a nos tenemos dónde que ir, Paco. invertirle, Nada ¿no? más déjenme hacerles una última pregunta y les pido una respuesta lo más breve. ¿Tenemos futuro en este tema de la inseguridad, Javier? Por supuesto que sí. Somos más los millones de mexicanos que trabajamos por el bien de nuestras familias, de nuestros centros de trabajo y nuestras comunidades. Claro que tenemos futuro, por supuesto. Manuel, ¿tenemos futuro? Sí. En el Observatorio Nacional Ciudadano trabajamos para mejorar estas condiciones de seguridad a través de diagnósticos, a través del trabajo con instituciones y a través de otros proyectos que desarrollamos y que estamos convencidos de que en el largo plazo las organizaciones de la sociedad civil sumamos al tratarnos en este tema. Paco, tenemos Yo entonces... soy poco optimista. Poco Insisto que el tema de la inseguridad y la violencia es un tema de nunca acabar. Si no hacemos algo, ¿sí? Y eso es sociedad y gobierno en conjunto. Gracias por estar con nosotros. Antes de irme, déjeme nada más dejarle una frase que creo que puntualmente nos dijo Javier. Tenemos primero que organizarnos en casa y ir haciendo más grande este círculo. Involucre usted a sus vecinos, involucre usted a la gente que vive enfrente y todos luchemos por un mejor México. Gracias, hasta la próxima. Esto fue A Fondo.